Hola, ¿cómo estáis? Llevo bastante tiempo sin hacer un nuevo podcast y hoy he pensado que tengo un montón de preguntas que no he contestado, así que voy a empezar a responderlas. La primera pregunta es, ¿cómo descubriste el mundo de la New Age? ¿Hubo un evento o crisis que te llevó a buscar respuestas espirituales? Eh, pues no. Como dije, hasta los 33 años yo ya había sido desde adolescente, más o menos adolescente, que empecé a conocer las librerías esotéricas con libros de estas cosas y luego hice el Reiki hasta el tercer nivel y demás. Pues a mí siempre la espiritualidad, pues estas cosas espirituales, ¿no? Como la energía a través de las manos, del universo, pues me las creía y de hecho ahí sí sentí cosas, ¿no? Que ya lo cuento en ese podcast. Lo que sentí las iniciaciones de primero y segundo grado sobre todo. No es que descubriera el mundo de la New Age, descubrí el mundo de la espiritualidad online. La espiritualidad que está en las redes sociales. Por aquel momento era Facebook lo más que se daba y estaba empezando, o sea, mi maestra fue mi ex maestra, fue una de las primeras en crear una escuela online para hacerlo todo desde casa, desde su casa. Y los alumnos estábamos todos en nuestra casa también. Y bueno, yo sabía que estaba aprendiendo metafísica, aprendiendo cosas de los arcángeles, de maestros ascendidos, también de seres de luz, de pleiadianos, de arturianos, de un montón de lo que ella daba charlas sobre lo que era la ascensión planetaria y también de la humanidad, que es individual y que se iba a dar en el 2012. Es que cuando entré, pues ya os digo, fue en el 2010. Y el 2012 fue una época muy importante, espiritualmente hablando, porque era la fecha de los mayas en la que la Tierra como planeta iba a entrar en una etapa de luz, no de oscuridad. O sea, terminábamos la oscuridad y empezaba la luz. En fin, todas estas cosas que ella explicaba, pues la verdad, yo siempre he querido aprender muchas cosas. De hecho, cuando empecé, como era una escuela, pues empecé a hacer sus cursos, talleres, asistir a charlas y seminarios y todo lo que podía, y además también investigaba por mi cuenta, o sea, no me quedaba solo con lo que esta persona enseñaba. Quería ver si las demás personas que también tenían muchos seguidores y estaban en la espiritualidad sin ninguna etiqueta, porque allí, o sea, mientras estás dentro no lo llaman New Age, ni Nueva Era. Tal vez hablen alguna vez de la era de Acuario, pero no hablan, simplemente hablan de la espiritualidad, así en general, la espiritualidad.
Y los que le pusieron nombre en realidad fueron los católicos, o lo descubrieron ellos, que se llamaba así, porque yo desde luego incluso cuando salí, yo no supe que había estado en la New Age o en la nueva era. Y por artículos de católicos, porque al buscar en Google yo ponía salí de la espiritualidad o no sé qué, de la nueva espiritualidad. Yo como mucho ponía eso, la nueva espiritualidad. Y me llevaba a páginas católicas y ahí hablaban del movimiento New Age y ya explicaban lo que era. Y digo, anda, pues estaba en la New Age, pues está claro. El movimiento que empezó en los 60 o 70 con los hippies en América. Y bueno, pues eso fue después cuando descubrí ese mundo. Y evento crisis sería la crisis que tuve cuando falleció mi artista favorito y sentí la necesidad de ponerme en contacto con otros fans. Y entonces yo no tenía internet en mi casa y lo pusimos, pero no por esto, sino es que dio la casualidad que un familiar dijo, deberíamos ponernos internet porque estamos muy retrasadas en el tema tecnológico. Yo le dije, bueno, pues yo no conozco a nadie, pero bueno. Y una compañera de estudios de idiomas me habló de Facebook, que era lo que más, la red social que había por aquel entonces con más, la de mayor importancia, vamos, para comunicarte con otras personas. Y ella me explicó y me dijo cómo tenía que registrarme, crear una cuenta y todo eso. Y ahí de casualidad pues me encontraba, o sea, yo buscaba en la lupa el nombre del artista para conocer otros fans, pero la verdad que no hacía amistad con ningún fan, porque los fans se volvieron un poquito locos, ¿eh? El egrego de este famoso estaban un poco loquitos. Y entonces pues resulta que esta persona más bien me encontró a mí. Bueno, yo la encontré, empecé a participar en lo que hacía gratis y, y al final ella me mandó un mensaje privado y ya es cuando me ofreció que si quería colaborar con ella, ayudarla con tareas de llevar la red social y todo esto. Y entonces pues hicimos amistad, claro. Todos los días hablábamos, todos los días. A la segunda pregunta dice, ¿qué fue lo primero que te atrajo? ¿Qué prácticas o creencias te parecieron más poderosas al principio? A ver, poderosa, yo yo tenía a mi maestra como si fuera alguien con unos dones, pues que yo no tenía y ella los tenía. Y para mí eso era qué guay, ¿no? Que pueda canalizar a seres de luz, entender sus mensajes, luego te los da a ti. Y además también tiene la evidencia, ve a fallecidos, ve a los seres de luz que trabajan con ella y ve a su alma gemela incluso. Eso es lo que me atrajo, ¿no? Y como tenía amistad, pues ella se encargaba de darme ánimos a mí, que nunca conseguía apenas nada, porque era la primera vez en toda mi vida que meditaba.
y no notaba, o sea, no lograba notar energías ni nada de eso. Al principio nada de nada, luego ya sí, pero creo que intervinieron más los seres que yo. El caso es que eso es, me atrajo pues eso, conocer que seres de luz que se supone que estaban protegiéndonos al planeta y ayudándonos a ascender y a que el planeta fuera un lugar mejor y que fuéramos a una dimensión donde no hubiera guerras, ni malos tratos, ni nada. O sea, todo genial. Eso a mí me parecía fascinante. Ni siquiera me planteé si no era verdad. Es que estas personas, como mi maestra, pues lo hablaban con una seguridad total de que esa era la información que recibían. O sea, no se la inventaban, recibían esa información. Entonces, pues claro, yo no podía comprobarlo canalizando porque yo no sabía. Entonces yo me creí todas esas cosas, pero vamos, sin llegar a locuras, pero sí un poco eso de estar al día. Yo veía la locura en los demás y que había una especie de competencia entre los demás alumnos, las demás personas, casi en quién se había trabajado más el ego, quién hacía más ejercicios diarios, quién trabajaba más con su alma gemela, quién no sé qué. O sea, siempre era como una especie de competición y además leías los mensajes de todas las demás personas y pues a mí se me ha parecido fulanito, el maestro tal, a mí yo soy de Gabriel, yo soy de Rafael, me ha dicho que tengo que ser sanadora y tú cuando acabas de entrar ahí pues dices, jolines, pues llevarán un montón de tiempo estas personas para haber logrado todo esto, las conexiones con todos estos seres. Y yo decía, pues no sé si alguna vez lo conseguiré. Y ella me decía, sí, porque tú tienes un don innato, ¿eh? Lo que pasa es que tienes mucha mente, tienes que dejarlo atrás. Tercera pregunta, ¿sentías que habías encontrado la verdad, entre comillas? ¿Por qué? Sí, la verdad es que sí. O sea, la verdad la habían encontrado ellos, los maestros, los maestros espirituales, los que canalizaban y daban cursos y luego la transmitían con una seguridad que te lo creías. Además, como había tantos libros hablando de estos temas, luego me di cuenta, porque yo antes conocía las librerías esotéricas, pero la verdad es que no echaba ninguna ojeada, es que nada me sonaba de lo que había en las tiendas estas, excepto las cartas, que veía las cartas y oráculos, y mensajes de ángeles en cartitas también, con un librito, pero vamos, de resto yo los libros no espirituales no sabía de qué hablaban. Hasta que con esta persona pues empecé a saber de qué hablaban. Y cuando me decía algunos libros, luego los buscaba por Google y decía yo, anda, pues sí que existen estos libros. O sea, hay gente que sabe lo mismo o ha recibido la misma información y, y de todo el mundo, gente americana, sobre todo americanos y de habla hispana. Y yo decía, vaya, pues entonces sí es verdad, hay que prepararse porque para la quinta dimensión, para cuando venga, hay que hacer muchos talleres y cursos. ¿Cómo te cambió emocional y mentalmente al principio? Bueno, emocionalmente yo creo que los primeros, no sé, porque al principio fue una especie de emoción de que podía existir una tierra sin guerras, sin personas malas en ellas, sin gobernantes malos
y tenía ilusión de que esto pudiera ser verdad. La verdad es que yo tenía esa fe, esa inocencia de pensar que eso podía ser verdad. Y que si tanta gente, y habían hecho un documentales y las 9 revelaciones, un documental, y lo ves y todo, hablaban de los pasos y de todo, o sea, estaba todo tan organizado y todo con fechas también, que, o sea, en libros canalizados en aquella época de hacía más de 10 años, o sea, de más de 20 años, de los años 80, hablaban de lo que iba a pasar en el 2012. Y yo eso no lo sabía, desde luego. Fue todo una cantidad de información que te viene de repente que dices, madre mía. Y no paras de estar en YouTube y viendo a gente que dice canalizar y oír sus mensajes, a ver si concuerdan los de los unos con los otros. Y aunque había algunas diferencias, casi siempre más o menos era lo mismo. Lo que pasa es que como hay muchos campos dentro de la New Age, como ya sabéis, pues unos se dedicaban más a los niños índigo, cristal, otros se dedicaban más a registros acásicos y otros eran más de metafísica, como mi maestra, o otros eran solamente de especies extraterrestres, de comunicación con extraterrestres, pero de sexta dimensión, por lo menos, mínimo. Y luego estaban los que hacían talleres pues tipo Reiki, sanaciones, incluso cirugías astrales. Ese es un campo que como mi maestra no lo tocaba, pues yo no me metí en ese campo. Y bueno, pues ese es el porqué, ¿no? Sentía que había encontrado la verdad. Y sí, llegué a pensar en eso, en que yo al descubrir todo esto, pues estaba despierta y los que no habían averiguado todo esto todavía, que ya nos decían que ya lo iban a descubrir, si estaba en su destino descubrirlo en esta vida, que ya lo harían, que no había que forzar a nadie. O sea, no había que convencer a nadie de lo que tú estabas aprendiendo. No había que convencer a nadie de que iba a cambiar el planeta de dimensión y todo eso. Bueno, pero era la cuarta pregunta, que cómo te cambió emocional y mentalmente. Bueno, en eso, en creer todo esto, eh, ahí me identificaba un poquito con los niños cristal, con los cristal, porque eran los de Laura, bueno, los que les gustaba la naturaleza, los niños más riquiños, ¿no? Y los índigo eran más rompedores de la sociedad. Yo hubiera sido más cristal, pero no porque... Pero bueno, ya era adulta, no era una niña de todas maneras. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la promesa o expectativa que te hizo quedarte? Pues la expectativa era esa. Lo del cambio de dimensión, pasar a quinta dimensión, sí, y puede parecer ridículo, pero es que en esa época todo el mundo estaba hablando del 2012, de diciembre, o sea, con el día exacto, el 21 de diciembre del 2012, y que ese día iba a pasar algo, y hablaban personas como Drumbalo Melquisedec, que es un americano muy importante, New Age, claro, llegó a poner en uno de sus libros que él
canalizó, sintió cómo iban a ser los 3 días de oscuridad que íbamos a vivir, los que íbamos a pasar a quinta dimensión. Por supuesto, yo quería estar entre los que iban a pasar, no entre los que, por mucho que se esforzaban, no lograban conseguir no tener miedos, inseguridades, bloqueos, etcétera. Porque decían que esas personas no iban a pasar. Te pasaría algo, un volcán o lo que sea, y ya está. Así que yo me quedé todo lo que pude para hacerlo más que esto. Pero el primer curso que hice además fue uno de fin de semana que fue para contactar con tu guía. Pero luego sacó inmediatamente para contactar con tu yo superior, y cuando explicó lo que era el yo superior y que eras tú mismo, entonces ya nos explicó que no hacían falta intermediarios. Entonces dije, ¿para qué quiero yo un guía si tengo a mi yo superior, que soy yo misma? Y entonces yo me enfoqué ahí en conectar con mi yo superior. O sea, yo intentaba conectar con mi corazón, con mi interior. O con mi ser, mi alma. A ver, ellos hablaban que estaba en quinta dimensión ya la parte esta y que se comunicaba con nosotros para luego nos fusionaríamos con él, con esta parte de quinta dimensión, porque todos somos multidimensionales y entonces pues estamos en todas las dimensiones, pero no somos conscientes a la vez, ¿no?, de estar en todas las dimensiones. Eso es lo que te explica. Bien, pregunta número 6. ¿En qué prácticas te involucraste más profundamente? Canalizaciones, registro acásico, astrología, sanaciones. De los ejemplos que pone aquí, yo me involucré en todo lo que hacía mi maestra. O sea, si ella hacía de metafísica, hacía los talleres de metafísica. Si hacía activaciones pleiadianas de los chakras, hacía las activaciones pleiadianas. Se había que conectar con la madre tierra a través de un chakra raíz hasta el corazón de Gaia, pues ahí estaba yo. Si había que conectar con el alma gemela, pues ella me hizo el regalo de conectarme con mi alma gemela que estaba en otro plano. Vaya regalito me hizo. Y como he explicado en el podcast de almas y llamas gemelas, que está en el de la herida espiritual, ahí creo que hablo más de cosas un poco más íntimas, creo, de cosas que viví con mi supuesta alma gemela, que era la llama gemela, pero es que en 2011 se hablaba solo de alma gemela. Lo de llama gemela llegó más tarde. Lo explico todo ahí, porque también les gusta cambiar de nombre cosas que ya estaban hechas de una manera y lo cambian, y así pues se liaban a todo el mundo. Era un lío. Yo me acuerdo mucho cuando empezó el término llama gemela, la gente ya no sabía, ya se habían liado. Y entonces mi maestra decía, a ver, éramos un todo y nos dividimos en 2, punto, ya está. Esa es lo que ahora quieren llamar llama gemela, pero yo, como a mí me lo han enseñado como alma gemela, porque en metafísica es así, como lo han enseñado siempre, y todos los maestros ascendidos que tenían a su pareja y ascendida también, maestra ascendida, pues ella se quedó con el término alma gemela. Ella nunca usó el término llama gemela. Siempre alma gemela, la única, y punto. Pero bueno, que sabiendo a lo que te refieres, que es la única, pues da igual el nombre que le pongas. ¿Tuviste experiencia número 7? ¿Tuviste experiencias que consideraste milagrosas o sobrenaturales? A ver, lo que se reciben son muchas señales. Eso te lo diría cualquiera que esté metido en la New Age, o sea, en la espiritualidad, esta que no tiene nombre
así, pero los que estamos fuera ya lo llamamos New Age. Pues, es que son señales, pues no sé, pensar en tu artista favorito, por ejemplo, encender la radio y sonar esa canción. Entras a un supermercado, una canción de tu artista. Vas a la ferretería, tienen una tele con vídeos musicales. ¡Pah! Es tu artista. Por ejemplo, todo eso eran como señales, se supone, de tu alma gemela. Y de otro tipo, pues encontrarte publicidades con frases que tienen sentido espiritual, o lo de los numeritos, eso es muy famoso, ¿no? Pues yo el 2222 siempre me lo encontraba en todas partes, el 2222. Es un número que me gusta. Y aunque yo no leí lo que significaban los números repetidos estos, yo simplemente era como una señal de que iba por buen camino o algo así, no sé. Y luego, sobrenatural, pues las parálisis del sueño que tuve. Y también cuando mi alma gemela, durante el sueño, pues me abrazaba o me elevaba, me sacaba como el cuerpo energético, me lo elevaba y me llevaba como de viaje por la habitación, no sé, y me ponía delante un paisaje que creaba él con la mano. Cosas así. Y o sea, tanto cosas agradables como esas, porque yo estaba tontita, perdida, porque ya estoy con mi alma gemela, ya estoy con mi alma gemela. Aunque esté fallecido, lo siento mucho. Eso sí lo sentía, mucho, su presencia, su energía pegada a la mía. La sentía un montón y luego en el entresueño también notaba cómo se sentaba en la cama o cómo se levantaba. Me hacía cosas graciosas, como morderme la nariz. Bueno, chuparme la nariz. No sé, eran cosas. Yo decía, ay, parecemos unos novios. En fin, número 8, ¿qué tipo de personas o grupos te rodeaban en este momento? Pues yo iba a mi aire porque yo, como ya tenía a mi maestra como amiga, y a su vez ella me presentó a otra amiga suya. Las tres éramos como un trío, las tres, de amistad. Luego esta tercera fue la primera que se separó de ella, que empezó a ver cosas muy raras con lo del alma gemela y su propia alma gemela, o sea, porque también trabajaba con su alma gemela. Empezó a no creérselo y lo dejó. Y luego yo tardé más porque la estaba ayudando en el trabajo. Pero también fueron un par de meses o así y luego me fui yo por más o menos motivos de tema alma gemela. Es que yo es que fue después. O sea, se ve que me tenía que ir para poder investigar ya con tiempo libre, porque ya me tenía sentada al ordenador el día entero, sinceramente, porque cuando había entre mover sus páginas por las mañanas, por las tardes, enviar emails, contestar emails de los de la escuela, un montón de tareas que me dio. Yo me pasaba el día en el ordenador y en el tiempo libre me iba a YouTube a mirar lo que otras personas decían. O sea que la verdad es que no tenía tiempo para. O sea, yo cuando me fui fue un descanso de
no pienso meditar nunca más, porque es que me empezaban a doler las piernas ya solo de estar sentada tanto y meditar, que tienes que estar completamente quieta. Digo, la circulación no me va a circular ya más por las piernas. Entonces, en realidad mi mundo era esta mujer, así como de personas, ¿no? Y su amiga. Aunque cuando me separé, todavía continué estando en uno de los temas de la New Age, que es el de los niños de la nueva era. Tenía mi propia página web y de ayuda a los padres. Yo era como una especie de asesora, porque investigaba información y la publicaba en la web. O sea, nada, yo no canalizaba nada ni eso. Yo veía cosas que estaban relacionadas con los niños y yo los ponía en mi web. Y todos los padres pues me agradecían la información. Y era como una especie de guía y me preguntaban sobre sus cosas espirituales. Me convertí como en asesora de todo gratis, todo gratis. O sea, mi web eran gratis, los correos contestaba gratis. O sea, no. Las páginas de Facebook era todo gratis. Yo nunca. Aunque mi maestra sí que me hizo una vez, me dijo que por qué no hacía meditación, me inventaba unas meditaciones para niños y que lo hiciera en su escuela. Y yo, pues sí, en ese momento estaba bastante creativa y me inventé unas meditaciones, 8, o creo que fueron 8 meditaciones como si fueran cuentos, pero claro, metía ahí al guía espiritual siempre porque era una meditación y como las meditaciones de ella siempre empezábamos teniendo contacto con nuestro guía espiritual que nos acompañaba a todos los viajes cósmicos por ahí o a ver a los intraterrenos, pues yo tenía que hacer lo mismo, ¿no? Con el guía de los niños. Y pues eso, que hice esas meditaciones, pero eran gratuitas también. Número 9, ¿cómo afectó tu vida cotidiana, relaciones, trabajo, salud, estar en ese entorno? Todo esto desde las 6 son preguntas de estando dentro. Bueno, estando dentro, pues como yo cuando empecé en la espiritualidad acababa de terminar un curso para desempleados, precioso además, que era de monitor medioambiental. Hice allí unas amistades muy buenas que todavía tengo contacto con 2 de los que estuvieron allí, pero estuvimos mucho tiempo en contacto, o sea, y es que estoy hablando del 2008 o así. Y con todos no puedes tener contacto, pero había una persona que era extranjera y seguimos todavía de vez en cuando, un saludito, ¿no? Y la otra es una chica muy maja que no tiene mucho tiempo, pero sabemos que vamos, que me puede escribir cuando quiera y yo a ella. Y nos contestamos como si no hubiera pasado el tiempo. Y no pasa nada. Y estas personas, desde luego, no tenían nada que ver. Fue todo antes. Estas las conocí antes de entrar en lo espiritual. Con lo cual, en relaciones, yo no les dije nada de estas cosas. Estaba desempleada y la salud en ese momento pues estaba muy bien.
bueno, tenía infecciones de garganta, bastantes. La garganta era mi punto débil en aquella etapa. Sí, es cierto. La garganta siempre ha sido lo de comunicar, ¿no? Claro, porque yo tampoco podía hacer mucho, no podía comunicar nada. Estaba a la sombra de esta maestra también y tampoco le podía llevar la contraria. Pero bueno, que no afectó, por ejemplo, a los familiares no afectó nada porque yo no les comenté nada de... Además era online, yo les decía que estaba haciendo unas cosas online y ya está, unos cursos y ya está. Y eso es lo que hará mucha gente. ¿Hubo momentos en que empezaste a tener dudas, pero los callaste? Bueno, es que dudas es que se deben tener, o sea, eso de obligación tener dudas. Pero más que nada porque siempre te falta información y entonces el que está en esta espiritualidad es, bueno, y en cualquiera, ¿no? Pero es el eterno buscador de respuestas. Lo que pasa es que lo que hacemos mal es que las buscamos en charlas, conferencias de personas ya famosas del mundo espiritual. Y entonces pues me veía yo pues conferencias gratuitas, ¿no? De YouTube de un montón de maestros diferentes espirituales New Age, vamos. Había uno que me gustaba bastante cómo explicaba que iba a ser el paso a la quinta dimensión. Qué pena que luego no pasó nada en ese año, porque lo explicó más bien, me enteré de cosas que mi maestra no decía. Número 11, voy a hacer hasta la 12 nada más, para otro día otro. ¿Qué papel jugaba la culpa o el miedo dentro del camino, dentro de este camino espiritual? Bueno, la culpa puede ser que yo creía que avanzaba muy despacio, que todo el mundo veía un montón de cosas y sentía un montón de cosas y yo no. Y si iba tan despacio, pues también entonces pues igual no, a lo mejor que tenía que hacer terapias, pero yo sí hice una sola y fue con ella, con la maestra, con esta maestra, y de hecho ella nunca me dijo que necesitara hacer ninguna terapia ni nada. Y que si quería alguna, se lo dijera a ella y íbamos como intercambio, ¿no? De trabajo. Miedo no, el miedo fue cuando lo dejé y me dijo, no hables nunca de nada íntimo que te haya dicho sobre mi alma gemela famosa, porque si no voy a enseñar tu foto y todos tus datos y todo el mundo sabrá quién eres. Y eso me tuvo en miedo de hablar sobre quién era esta persona muchos años, muchos. Y ahí mi nivel de ansiedad empezó a crecer sin yo darme cuenta. Porque además yo me hacía preguntas. Y sí, tenía miedo porque me hacía preguntas de por qué ella veía a los maestros ascendidos y yo había ya leído en un libro y me había puesto en contacto con personas que estaban en metafísica, que habían salido, que ya sabían que no existían, que se lo inventó todo Madame Blavatsky. Y luego eran grupos sectarios los que siguieron. Y hasta llegar a Krishnamurti, que él mismo dijo que estaba en una secta, la de Annie Besant, el neoteosofismo. Entonces ahí pues sí. Y culpa también me daba porque como esta persona solo vivía de eso,
Pues fijaos qué cosa, ¿no? Que como estaba yo, no sé, manipulada o mm, no sé, que pensaba que si contaba quién era su alma gemela, pues la gente no la iba a creer más a ella y, y entonces iba a perder su trabajo. Y yo no quería que perdiera su trabajo. O sea que encima yo una tonta perdida, ¿sabes? Porque esta persona luego me hizo ley del hielo. Ley del hielo, podéis buscar en Google lo que es, aunque ya lo he explicado en otro podcast. Me hizo de ley del hielo durante 2 años por lo menos, porque yo estaba ahí, dale que te dale, eh, pero intentándole abrir los ojos, porque yo descubría cosas y se lo quería transmitir a ella, porque sabía que la estaban engañando, esos seres, que no eran de luz, que estaban enseñando cosas a la gente que no estaba bien. Pero nada, como nunca recibía respuesta ni nada, salvo esa amenaza, pues así se quedó todo. Y ahora ella es la que está haciendo eso de la IA con ChatGPT. La 12 y última. ¿Cómo te sentías cuando alguien cuestionaba la New Age o tus creencias? Bueno, no podían cuestionar nada porque primero el término New Age no lo usaba, no. Y sí, un familiar tal vez me cuestionó una vez, pero es que a mí me daba igual, o sea, pero yo no me separé de nadie. Porque yo cuando dejaba de hacer mis cosas del ordenador, yo era una persona normal y corriente. O sea que no echaba a nadie de mi lado ni nada así por el estilo. Ni me quería ir ni nada. O sea, no porque los demás estuvieran dormidos y yo despierta, ¿no? Eh, Mi familia era mi familia y ya está. Pues claro, luego ya con los años uno entiende por qué me metí a eso, por qué tenía que meterme en eso para luego contarlo. Tal vez cuando lo conté pasados por el 2020, a ver, pasado, cuando lo hice, pues es que no lo sé, pasaron muchos años cuando empecé a hablar de esto. Muchos años porque no me atrevía, además que lo quería dejar las redes y todo. Eso me suele pasar mucho. Lo de construir páginas y luego destruirlas, lo he hecho antes y ahora ya no puedo construir nada porque estoy enferma de una enfermedad rara que es quistes de Tarlot. Bueno, son unos quistes que están en un lugar en el sacro muy jorobante y te invalidan bastante incluso para estar sentada, con lo cual no puedo estar al ordenador. Así que todo lo que yo trabajaba antes, que era un montón, hacía un montón de páginas y cuando estaba dentro de la espiritualidad hacía páginas y cuando salí también eh, para explicar lo que había averiguado y demás. Y las borré todas menos una, que es la de los maestros ascendidos metafísica.webnode.com. Pero esa incluso está incompleta porque es que yo soy de las que trabajo mucho para construir las cosas como una página web, pero luego para borrar, como es tan sencillo darle a la papelera, borraba todo enseguida y no dejaba ni rastro, porque no quería que nadie supiera ya nada de mí. De hecho, yo no enseñaba mi cara, menos mal. La empecé a enseñar en TikTok, pero bueno, haciendo juegos, así que... Y luego lo quité, ya no hago juegos ni hago nada. Y solo vais a oír mi voz porque no, de momento pues no
no tengo pensado aparecer en ningún sitio. Y por lo menos esto espero que se valore, porque es un esfuerzo bastante grande que estoy haciendo físicamente. No, yo sé que va a ayudar, y porque ya lo sé, ya me han escrito personas diciéndome que menos mal que alguien está hablando de su salida de la New Age sin ser católica, ferviente católica, o que se haya pasado después al cristianismo, sino que es independiente. Y eso es lo que hace falta. No hay nadie que se haya vuelto independiente. Casi siempre suelen volverse al catolicismo. Pero eso es porque estas personas sí que han tenido experiencias muy fuertes sobrenaturales, digamos, en el astral, y han visto seres indeseables, digamos, y les ha entrado miedo. Y ese miedo se les ha quitado con la idea del Dios cristiano. O sea, buscaron un refugio. Y todo lo demás pues es demonizado. Esta espiritualidad es demonizada. Yo comprendo que no todo el mundo sale igual de la nueva era. Siempre sales tocada, pero con los años que pasan, yo salí hace mucho tiempo. Esto no lo podría estar diciendo ahora recién salida, o 4 años después, 4, todavía estoy desprogramándome. Bueno, si destruí tantas cosas que a lo mejor podían ayudar a gente, como cuando hice una página en Facebook que se llamaba Salir de la New Age, y ahora qué se llamaba, y se apuntó mucha gente gracias a una amistad que tenía, y que tuvo un familiar que se metió mucho en esto, y casi se lo llevan a Egipto. Y a esta persona la ayudé mucho con mi experiencia. Pues gracias a ella, pues la página tuvo bastante éxito, y ahí me di cuenta que había mucha gente que había dejado grupos de metafísica, grupos de contacto con pleiadianos, cosas así, y que luego no tenían con quién hablarlo, o con quién tener una amistad para poder cotejar si lo que hicieron, si otras personas sintieron lo mismo. Y bueno, hasta esa página llegó un momento que había algún, bueno, como siempre, algún hater. Cuando una página tiene un poco de éxito, ya sabéis que van los haters. Pues me cansé, porque soy una persona muy sensible, la verdad, no aguanto esas cosas. Entonces no podría ser muy popular, no podría. Todo me lo tomaba muy a pecho, muy mal, y para estar luego mal, pues no. Total, que quité la página, me fui de Facebook, y lo siento mucho por las personas, pero yo sé que por privado ayudé a muchas personas que me escribían. O sea, yo tenía todos los días mensajes de alguna persona, que fuera una o dos, pero siempre había alguien que quería explicaciones y que no encontraba a nadie que se las pudiera dar, y yo pues se las daba como podía y les ayudaba. Así, todo gratis, ¿eh? Así que bueno, lo dejo ya, y espero que os haya gustado este podcast de preguntas y respuestas. Tengo como unas 40, o sea, y hoy hemos hecho 12, pues las que quedan están bastante bien. Bueno, hasta luego, adiós.